Estoy honrado hoy de volver a invitar a este stream a Jonathan Cahn, quien no es un extraño para nosotros. Casi todos los que están viendo este canal probablemente ya han visto nuestra primera entrevista con él, y desde ese momento él ha lanzado un nuevo libro que yo creo que será poderoso hoy. En su libro, él realmente responde una pregunta de si puede un calendario de hace 3000 años puede proveer una fecha secreta para uno de los años más dramáticos de nuestras vidas. ¿Qué es el futuro para América? ¿Nos estamos yendo hacia la calamidad? ¿Hay esperanza? ¿Es posible cambiar la historia? ¿Hay un mapa que nos dice qué tenemos que hacer para sobrevivir y sobreponernos a lo que está por venir? Jonathan Cahn ha sido mencionado como uno de los líderes espirituales más importantes de los últimos años que radicalmente impactó nuestro mundo. Todos sus libros han sido bestsellers en New York. No solo es un escritor prolífico, sino que también tiene una iglesia en Beth Israel, Jerusalem Center, en Nueva Jersey. Su ministerio llega a todo el mundo y le agradecemos por estar hoy aquí con nosotros, Jonathan. Es una bendición para mí estar de vuelta aquí. Fue un placer estar aquí la vez anterior y es un honor estar de vuelta. Desde que lanzaste tu último libro, el Señor te ha dado un nuevo mensaje. De hecho, comenzó con un profeta que te encontró y te dio el mensaje de que esta revelación, este libro que estás por publicar, va a sacudir al mundo, va a ser muy poderoso. ¿Puedes hablar un poco de encontrar a este profeta? Bueno, estoy pensando de cuál hablas, porque he encontrado muchos profetas. Es interesante, te diré. El día que terminé el regreso de los antiguos dioses, el día que lo terminé, es ahí el día en el que el Señor me dijo, este es el próximo libro, tienes que dar una respuesta. Y de hecho estaba conectado con algo. Había una persona, uno de mis ministros asociados en Beth Israel, y si bien no habíamos todavía empezado a trabajar en este libro, él estaba despierto a la noche y escuchó una visión y escuchó una palabra y me dijo, Jonathan, tengo que hablar contigo. Me vio hablando a los altares de estos dioses, sin idea de que yo estaba trabajando en mi libro anterior del altar, del regreso de los dioses. El Señor profetizó que tú hables y hagas desarmar este altar de antiguos dioses y que comience un avivamiento. Me dijo eso sin saber nada. Y luego lo que pasó es que meses después terminé el retorno de los dioses y ese día, esa mañana, después de haberlo terminado, tuve las noticias de un caso de la Corte Suprema que se cerró ese día. ¿Cuál es el altar del altar en el que habíamos ahora construido esta práctica para terminar la vida de tantos niños? Es el de la Corte Suprema. Entonces, qué casualidad. Ahora el Señor nos da esta revelación y tienes que dar una respuesta a mi gente. No solo a los misterios, pero la respuesta. Y quiero decirte, la tapa del libro, si la ven, estamos rompiendo el altar. Porque eso es exactamente como todo pasó. Este es el origen del manifiesto de Josías. Cuando vi el altar roto, primero pensé que quizás era el altar de Dios en América el que estaba roto, pero de hecho no. Es el altar de los dioses, es el altar del enemigo el que está siendo roto. En tu libro tienes una conexión muy importante con el jubileo, cuando lo que pasó entre lo que pasó en Israel y Estados Unidos. ¿Puedes contarnos algo del significado del jubileo y cómo está relacionado con Estados Unidos? Bueno, el jubileo es cada año 50, es un año de restauración y redención. Si habías perdido tu tierra, la recuperas. Si estabas en prisión o eres un esclavo, eres liberado. Pero hay otro lado. Si tú le quitaste la tierra, en el año del jubileo se te quita a ti. Es el año de la restitución, de juicio. Y voy a decir esto antes de entrar en América. No sé si lo mencioné, pero en el libro
del manifiesto Josías te llevan un viaje de misterios proféticos y todos se reúnen para darte un mapa o una guía de Dios, dándonos una respuesta desde su palabra. Y eso es de lo que se trata la parte del manifiesto. Lo otro es que comienza cuando estoy en Cuba. Yo estaba invitado a ir a Cuba porque Fidel Castro estaba abriendo la isla de Cuba por un mes por religión, por libertad religiosa. Y los cristianos de Cuba me pidieron ir y abrieron con el sonido del shofar. Fui y viajé por un mes por la isla, di mi ministerio por toda la isla y al final, con un gran evento en la Plaza de la Revolución, donde apareció Fidel Castro, se me pidió, fui invitado, ir al Palacio Presidencial donde Fidel Castro estaba. Y antes de irme, una persona me dio una palabra profética diciéndome, vas a ir al Palacio del Rey. Fui y le di a Fidel Castro 3 objetos. Una Biblia, que estaba prohibida en Cuba, un objeto profético y una palabra profética en un papel. El objeto y la palabra le dieron el tiempo. ¿Cuánto tiempo antes tendría antes de ser removido del poder? Y de hecho, se hizo verdad. El año, el día exactamente y la mismísima hora. Y estaba relacionado con el misterio del jubileo. Ese misterio es que si tú te llevas algo, lo vas a tener que entregar en este jubileo. Y esto es lo que está pasando ahora en América y está afectando todas nuestras vidas, pero América especialmente. Esa es la conexión con lo que llamamos COVID, esta plaga que vino en América. Y puedo entrar en eso. Primero comenzó con Fidel Castro, le das esta palabra, es exactamente verdad, se cumple 100%, pero ahora estás hablando de tu nuevo libro, en el cual entras más profundamente, cómo no solo afectó a Fidel Castro, sino que afecta a América, y cómo sucede en América, de hecho. Sí, exacto. Una de las leyes en la Biblia es que lo que una nación hace a sus hijos, se les va a volver. Jeremías profetizó sobre el valle de Hinón, cuando los israelitas estaban entregando a sus hijos, y les dijo, si tú tomas vida, la vida se te quitará a ti. Es una ley. Si tú unes esas dos cosas, esto revelará un importante misterio. Y este es este. América comenzó a quitar las vidas de sus hijos en 1970. Ahí es cuando el aborto entró a la tierra. Este caso de la Corte Suprema del que hablaba fue en el 73, pero comenzó en el 70. Y si piensas en el jubileo 50 años después, 2020 es el jubileo del año del aborto. Los 50 años. Y Jeremías dice, una de las cosas que se te va a volver es la gran plaga que se te volverá, o una pandemia masiva que se volverá contra ti. En el año 2020, el COVID ataca a América y el mundo. Y la cosa es, Vlad, de hecho, hubo un día exacto en el cual el aborto entró a la tierra y fue cuando la ley del aborto legalizado surgió en la legislación de New York. Fue el 20 de enero de 1970 y 50 años después, si vas al 20 de enero de 2020, pasó en el mismo día oficial en el cual esta plaga entró a la tierra americana. 50 años exactamente el mismo día que comenzamos a entregar a nuestros niños. Y Vlad, esto es más profundo inclusive. Recuerda, cuando nuestras vidas cambiaron en marzo, ahí es cuando vino con todo el ataque esta fuerza. Y hubo un día en marzo cuando el presidente Trump salió en el aire y dijo, somos América, ahora estamos en cuarentena, y cayó la bolsa de valores, fue la pandemia, ese es el día que cambió todo, en marzo. Si vuelves a 1970, hubo un día en el cual de hecho comenzamos a matar niños. Fue legalizado ese día y fue el 11 de marzo de 1970. 50 años después, te lleva al 11 de marzo de 2020 y ese es el día que todo cayó sobre América. Es el día que cambió todo. Es impresionante y es exacto y esto solo te da un gustito del tema, pero es muy preciso. Y vas mucho más profundo en tu libro explicando más y conectando esas fechas y de hecho estás diciendo que en New York
Es como el valle de Hinón. ¿Puedes contarnos sobre eso? Sí, cuando Jeremías profetizó, él profetizó sobre el valle de Hinón. Ahí es donde literalmente sacrificaban a los niños. Y Jeremías decía, la calamidad volverá a este valle, a donde derraman la sangre de los niños, ahí es donde vendrá. Y esto es lo que pasa. América tiene un valle de Hinón, y eso es Nueva York, porque no es solo el lugar donde expandió luego esta ideología a todo el continente, sino que es la capital del aborto en América. Es donde más niños han muerto en este suelo de Nueva York que en cualquier otro lado. ¿Qué pasa cuando esta plaga viene a América? Cuando se convierte en la capital de la pandemia. Al mismo tiempo, todo se enfoca en una pequeña tierra llamada New York. De hecho, en ese momento, Vlad, 1 de cada 2 casos era New York. Y en New York se pasó un mojón muy oscuro el 10 de abril, donde había más casos en New York que en cualquier otra nación del mundo, incluido China. Todo esto en Nueva York. Y si vuelves 50 años del 10 de abril al 10 de abril de 1970, es el día en el cual Nueva York legalizó el aborto en Nueva York. Y 50 años después, exactamente la misma fecha. Esto es increíble, y también resaltas el hecho de que New York no es la única puerta que abrió esto. En tu libro haces alusión al misterio de las puertas, y lo he vivido en el estado de Washington. Quiero saber más sobre esto. Bueno, yo inclusive también nací en New York, Vlad, así que aquí hay 2 puertas, en el este y en el oeste. Pero también es el misterio de la compuerta. La Biblia habla en el juicio de venir a la puerta. Y no solo vino el COVID y el aborto a Nueva York en 1970, sino que vino a través de Nueva York. Y la mayor parte de los abortos del 70 al 73 fueron realizados en Nueva York y luego expandidos a toda la nación. Ahora, la otra puerta por la cual entró el aborto al continente fue el estado de Washington. Esa fue la puerta occidental. 50 años después, vemos un misterio. Y ahora, 50 años después, esta muerte viene a América y entra por 2 puertas, New York y el estado Washington. El paciente 0 fue en Washington State. Y no solo eso, el día en el que el paciente 0 fue identificado fue 50 años exacto al día en el que el aborto comenzó en New York. No solo fue el tiempo, sino el lugar, y los científicos han visto el virus y encontraron en el código genético del virus, si tú tuviste COVID, tiene las marcas, los virus tienen las marcas, los marcadores de la puerta oriental y occidental, de donde matamos a nuestros hijos hace 50 años. El virus tiene las marcas. ¿Cómo son estos marcadores? Sí. La mayor parte de la gente que tiene COVID, el 95% vino de esas 2 compuertas. Tiene los marcadores de donde matamos a los niños. La Biblia dice que Dios es un Dios justo y que castigará. No solo hay castigo eterno, pero también hay castigo por derramar sangre. Pero te conocen, te mueves y también cuentas algunas de las cosas esperanzadoras que están pasando en Estados Unidos. Y lo juntas esto con esta persona, con la Biblia. Cuéntanos. El manifiesto de Josías. El manifiesto de Josías, todo esto nos lleva a una revelación de esperanza de qué hacer. Porque de hecho abre una respuesta bíblica que Dios nos está dando. Pero una nota para resumir todo esto, cuando hablamos de esto, es Jeremías, cuando estaba mirando el número de niños asesinados, dice que esto será empatado por el número de gente muerta en el juicio. Bueno, en los primeros 3 años, del 70 al 73, ¿sabes cuántos niños murieron? 1.3 millones. 50 años después, tienes otro periodo de plaga de 3 años de COVID, donde también murieron 1.3 millones. Es exactamente el mismo número de niños que murieron. Eso no es una coincidencia. Y ahora, yendo al siguiente tema. Jonathan, te pauso un segundo. ¿Cómo te das cuenta de esto? ¿Dios te ilumina, te habla en un sueño?
Estas cosas no son coincidencias. Está enfrente de todos nosotros. Vemos los números pasando. ¿Cómo te diste cuenta de esta revelación? Sabes, Vlad, si tuviera que darme cuenta de todo, desde el punto en el cual comencé, el Señor me presenta indicios y me dice, aquí hay un misterio, tienes que investigarlo. Y la manera en la que sucede, Vlad, cada libro, no puedo ni explicártelo. Viene cuando yo encuentro las próximas pistas. A veces alguien dice una palabra, algo aparece en mi computadora que yo no escribí, no lo busqué, o algo se me viene, como por ejemplo, estoy en la cama y de repente 3 cosas se me vienen y yo digo, ¿puede ser lo que está pasando? Y voy a mi laptop, busco en la web y todo es verdad. El Señor me guía y yo lo sigo, básicamente. Simplemente lo sigo y simplemente se pone cada vez más grande. Y como te pasó con el retorno de los dioses, esos son 20 años de investigación. Y justo cuando yo termino, de repente sacas otro libro que tiene tantos misterios y me pregunto cómo puede ser posible. Pero bueno, es definitivamente tu voz profética y lo que Dios te muestra y que nos ayuda a traer a gente a la luz desde la oscuridad. Si puedes ahora cambiar el foco hacia qué está pasando ahora y la importancia, la significancia de lo que está pasando ahora con Jehu y Jezabel en este momento. Bueno, escribí un libro hace unos años llamado El Paradigma. Estaba en la cama y esta idea se me vino. Cuando ves a los líderes del mundo, particularmente en América, ves que de hecho están siguiendo, sin darse cuenta, un prototipo de líderes que están en la Biblia. Cuando Israel estaba alejándose de Dios, tienes a Donald Trump. Te dije cuán exacto esto es. Nos da exactamente cuánto están cada uno en el plano nacional. Donald Trump, yo no estoy diciendo que lo sepa, pero está siguiendo el prototipo de una persona en la Biblia llamada Jehú. Este era un rey impredecible, nunca sabías qué iba a hacer o decir. Era una persona alocada. Se dice que llevaba su carro como una persona loca. Bueno, Donald Trump también es una persona impredecible. Nunca sabes qué va a decir. Y Jehú era un poco así. No sabemos en qué lugar estaba Jehú con Dios, pero sabemos que Dios lo utilizó. No sabemos lo mismo con Trump. Jehú fue ungido, se le oró. Lo mismo pasó con Trump. Jehú comienza una carrera al trono y en el medio de la carrera hace una alianza con los conservadores religiosos de Israel. Trump hace una alianza con los religiosos conservadores de América. Jehú invita a uno de ellos que se convierta en su compañero en el carro. Trump toma a ellos, a Pence, como un religioso conservativo para ser su compañero en la continuación de esta carrera. Jehú no puede alcanzar el poder hasta que no derrota un oponente. Y este oponente es la nación. Es la primera dama anterior de la nación. Trump no puede hacer lo mismo hasta encarar y vencer a la anterior primera dama de la nación. La primera dama anterior en Israel es Jezabel. Jezabel alababa a Baal y ofrecía niños. Hillary Clinton fue la campeona del aborto en América, ofreciendo niños. Y ellos vienen cabeza a cabeza. Y todo el mundo dice que Hillary Clinton iba a ganar, pero al final el paradigma de la Biblia dice que no, que Jehú gana. Y al final, la antigua primera dama cayó y lo mismo pasó con la moderna. Y de hecho, te diré esto, Vlad. Cuando escribí el paradigma, mucho de lo que escribí se volvió después verdad. Por eso, viene junto con el manifiesto Josías, porque luego se hizo verdad. Una de las cosas que te contaré es el 6 de enero. Ella estaba en las funciones nacionales, Hillary Clinton, con su marido por 22 años. Y luego ella estuvo en oficina pública por 12 años y luego salió de ahí por 2 años más para correr la presidencia. 22 años con el marido, sola 14 años y luego viene la caída. Jezabel también estaba en el escenario central en Israel por 22 años con Ahab, su esposo, y sola 14 años. Exactamente. Hasta que se topó con Jehú.
No hay humano que podría poner esto como una historia. Y hubo un momento en la Biblia en el cual Jehú llama a la gente a venir a la ciudad capital. Trump llamó a la gente a venir a la ciudad capital. Y de hecho esto no es algo político, no estamos dando juicio. Estoy dando revelación aquí. Y la gente de Jehú vino y rodeó un edificio central de la capital. Lo mismo hizo la gente de Trump, que rodeó un edificio de la capital. En la Biblia, en el antiguo caso, la gente de Jehú, de hecho, tomó ese edificio, lo mismo que pasó con la gente de Trump cuando estaba pasando esto. ¿Estás hablando del 6 de enero? Sí. Aquí están investigando. ¿Quieres saber por qué? Ve a la Biblia y encontrarás por qué. Y otra cosa es, al final de esa semana, Vlad, la policía del Capitolio anunció que había arrestado gente y el número de gente que pusieron mencionada fueron 80 personas. Bueno, si vas a la Biblia, vas a Reyes y habla de la gente que tomó este edificio de la gran capital y lo dice en hebreo, 80 personas que entraron. Exactamente el mismo número. Y hay mucho más para esto, pero la cosa es, el significado aquí es que Jehú está en una guerra contra el templo de Baal. Y una de las cosas del manifiesto Josías es la lucha contra Jezabel. Jehú estaba en contra de Jezabel porque ella representa la muerte de niños. Una de las cosas que está diciendo aquí es que Trump, no importa lo que uno piense de él será instrumental en el hecho de desmontar el templo de Baal en América. Y de hecho él lo fue porque él puso en la Corte Suprema a 3 personas. La segunda era Kavanaugh y se abrió todo el infierno en Capitol Hill porque por el tema del aborto. Trataron de destruirlo por el tema del aborto. Bueno, al momento están teniendo todas esas audiencias y esta es la guerra espiritual y política. En el Capitolio aparece un objeto que está enfrentado al edificio del Capitolio. Y este objeto es el arco de Baal, del templo de Baal. Lo erigieron en la colina del Capitolio. Todo se trata del asesinato de niños. Tienes una guerra real que está sucediendo entre esto espiritualmente. Y esto tiene que ver con el retorno de los dioses, porque Baal es uno de esos dioses. Y también es Moloch. Esto es una guerra que estamos viendo sin darnos cuenta. ¿Qué hay con el caso de Roe versus Wade? O Dobbs versus Jackson. ¿Cómo esto es parte del misterio? Bueno, el jubileo no es solo un tiempo de restitución. Por supuesto, es un tiempo de restauración y redención. Al mismo tiempo, esos 3 años del jubileo del aborto, algo más estaba pasando en el mismo momento durante ese tiempo del cual no estábamos conscientes. Y era parte de la redención de Dios. El caso de Roe versus Wade no comenzó en el 73, comenzó en el 70. En el 73 se dio la sentencia. Cuando esta plaga vino en América fue el jubileo de este caso y obtuvimos toda esta muerte de vuelta. Bueno, algo pasó en Roe versus Wade. Esto fue un caso en el estado que enviaron a la Corte Suprema. Eso pasó en 1970, en el verano. Bueno, si vas al jubileo de eso y te lleva al verano de 2020. En el verano de 2020 hay otro caso que será el caso del jubileo. Será el caso del jubileo que cambiará la jurisprudencia de este caso Roe versus Wade y seguirá su mismo camino. En 1970 se envió este caso de Roe versus Wade. En el aniversario de eso, este caso del jubileo se dará en el verano de 2020. Roe versus Wade se lo tomó por la Corte Suprema, elegido en mayo del 71. Eso pone el jubileo en mayo del 71 a mayo de 2021. En mayo de 2021, el caso del jubileo del nuevo caso es tomado por la Corte Suprema. Roe versus Wade fue oído por la Corte Suprema, tuvo su audiencia en diciembre del 71. Si vas al jubileo, diciembre 2021, es exactamente cuando el jubileo en el caso que iba a voltear este caso de Roe versus Wade,
obtiene su audiencia en la Corte Suprema en los aniversarios. Todo está conectado, Vlad. De hecho, recuerda, antes de este caso, cuando este caso fue dado vuelta, es porque hubo una fuga de información. Lo mismo pasó 50 años antes en el caso original. Y te diré, hay fechas, cuán específicas que Dios es. Hay una fecha en la Biblia, en el libro de Esther. Hay un decreto maligno mandado por Amnón, un decreto de muerte y destrucción. Y está atado al día 13 de Adar, que es el 13º día del 12º mes. Este es el mes de decadencia, de muerte y destrucción. Roe vs. Wade fue oído por la Corte Suprema en el diciembre 13, el 13º día del 12º mes, el día del decreto maligno de muerte y destrucción. Ahí es cuando tuvo su audiencia. En el libro de Esther hay otro decreto de Esther y Mordecai que lanzan un nuevo decreto para nulificar el de Amnón, y este decreto va a cancelar el decreto de muerte y destrucción, y este fue en el 23 de Sivón 23. Ok. El caso que cancelaría Roe vs. Wade fue a la Corte Suprema el 15 de junio de 2020, pero en el calendario bíblico eso es el Sivón 23, el día del decreto que cancelaría el decreto maligno de muerte y destrucción. Exactamente el mismo día. De hecho, la gente judía, en ese día, 23 de Sivón, ellos le piden a Dios para que cancele todos los decretos malignos. Están orando y orando en ese día, cuando el decreto está generando la cancelación de este caso anterior, de Roe vs. Wade. Y de hecho, mucha gente judía y cristiana estaba celebrando ese día, cuando se canceló ese caso aquí en Estados Unidos. Inclusive tú profundizas más para mostrarnos cómo Amy Barrett tuvo un lugar en este misterio. Sí, en el libro hay una sección llamada El Niño del Nilo. Egipto es el primer poder en la Biblia que tuvo una guerra contra los bebés. Ellos decretan los bebés hebreos. Para los egipcios eran enviados tirados al Nilo. Pero hay un bebé que es puesto en el Nilo, pero es distinto. Es Moshe, es quien sobrevive. Y se termina convirtiendo en el príncipe y el liberador, que va a liberar, que va a romper el poder de Egipto, que trató de matarlo y a sus hermanos, niños. Uno de los niños que estaba por ser asesinado fue salvado, y ese es que de hecho los va a conquistar. Y mira los juicios de Egipto, ¿cuáles son? El Nilo se vuelve sangre. Eso tiene que ver con los niños que mataron. Y luego, bueno, la última plaga es la muerte de los niños egipcios. Todo vuelve. Cuando tú ves esto, ¿tiene América un chico del niño? Alguien que nació en esa primera matanza de esos 3 años. De hecho, ella nace justo cuando este caso de Roe vs. Wade está yendo a las Cortes Suprema. Justo nace entre las dos audiencias. Ella va a crecer y finalmente va a la corte, la misma corte, y se vuelve la Amy Barrett, juez de la Corte Suprema. Nació cuando era legal matarla como bebé y sobrevive. Los otros no, ella sí. Y cuando llega a la corte, ella es quien va a expulsar a través de su voto esta normativa. Cuando ella da ese voto, lo hace cuando está en el año del jubileo de su nacimiento. Está en su año de jubileo, cuando viene a hacerlo. Y nadie podría hacerlo esto a propósito. Dios está mostrando su redención y todas estas cosas. Y la cosa es que el caso de Roe vs. Wade fue sobreseído, y hay un misterio que vuelve a la época de Levítico, porque Levítico habla del jubileo, que cuente 7 veces 7 años, y el siguiente año es jubileo, el 50. Pero esto es diferente según cómo lo mires. No es como un cumpleaños. Cuando cumples 50 dices, ahora tengo 50. Bueno, no, ahí completaste tu año 50. Tu año 50 comenzó cuando cumpliste 49. Cuando cuentas 7 veces 7,
te da los parámetros de esta lucha, Roe versus Wade. El jubileo comienza en enero de 2022 y dura hasta enero 2023. Ese es el parámetro de jubileo de Levítico. Cualquier cosa en el medio de esos parámetros, en cualquier momento de ese medio de tiempo, estamos en el periodo de jubileo y esto se corresponde exactamente con cuando Dios hizo votar a esta mujer, Amy Barrett, hija del Nilo, en su año del jubileo, en el año en el cual el caso de Roe versus Wade fue sobreseído. Solo Dios podría haber montado esto. Quien la dirigió a la corte fue el Yahú, quien destruye el templo de Baal. Solo Dios puede hacer esto. Wow, estoy teniendo piel de gallina al oírte escuchar esto. También hablas de este objeto misterioso. Sí, esa fue el arca de Baal. El arca de Baal, cuando apareció en Nueva York, en Washington, D.C. ¿Viene de Medio Oriente? Sí, déjame decirte, esto va a abrir varias puertas. El principio en la Biblia es Yahú, cuando él emerge, el templo de Baal cae, porque él de hecho destruye el templo de Baal. Trump comenzó su ascenso en el verano de 2015, anunció su candidatura. En ese mismo tiempo, había un templo de Baal que desde tiempos antiguos había existido por casi 2000 años en Siria. Cuando Trump, el Yahú americano, comienza a emerger, ese antiguo templo de Baal cae a la tierra, es destruido. Físicamente destruido. El que está en Siria. Sí, el templo físico en Siria, literalmente se cae a la tierra. Cuando Yahú se eleva, el templo de Baal cae. Y la cosa es que de hecho esto es una anticipación, porque de muchas maneras Trump va a hacer. No estamos hablando, no importa. Trump fue quien fue instrumental. Si él no hacía lo que hizo, poniendo esos 3 votos, particularmente Amy Barrett como último, este templo moderno de Baal no se habría formado. Él va a tirar abajo el templo de Baal. Esto pasó. Y luego recrearon el arca de Baal de ese templo y la pusieron en New York, donde Trump estaba, corriendo por la presidencia contra Hillary Clinton. Y ese es el Jezabel que está atada a Baal, el templo de Baal. El arca de Baal aparece en New York. De hecho, fui a verlo. Tuvieron una ceremonia. Estaba fuera de el City Hall. Los líderes de Nueva York alabaron esta cosa, pusieron música, tuvieron un signo que decía Templo de Baal. Y esto fue justo cuando Yahú estaba emergiendo como presidente. Y luego cuando hace la siguiente maniobra, tú sabes, con Kavanaugh, ahí aparece en Washington también. Esa es la historia completa del arca de Baal. Es un misterio. Es increíble. Es bueno poder ver esto expuesto. De hecho, todos estábamos orando por la caída de este altar de asesinatos de bebés. Vemos en una nación donde protegemos delfines, árboles y no protegemos a los niños. Encontramos bacteria en Marte y le llamamos vida. Encontramos vida en un vientre y le decimos otra cosa. ¿Sabes? Todo esto va junto, porque hablamos antes del retorno de los dioses. Cuando una nación se aleja de Dios, da la espalda a esos espíritus. Y no importa cuán sofisticada sea, volverá a matar niños. Estábamos hablando de esto la vez pasada, y ahora también estamos viendo esto. Estamos en tiempos bíblicos. Te diré, hay otro misterio en este manifiesto, llamado el misterio de los días. Hay un calendario antiguo que Dios puso, y ese calendario, detrás de las sacudidas de América, ese calendario, de hecho, ordena o nos cuenta de las sacudidas antes de que pasan y cuándo pasarían, y te daré algunas ideas de eso. El primer día que Dios menciona en este calendario es Pascuas.
En las Pascuas, esto es en la primavera, es el único día santo que tiene que ver con una plaga. La Pascua significa pasar por sobre la plaga. Y también es la primera vez en la historia que sabemos que hubo una cuarentena nacional, que la gente te diga no salgas de tu casa por la plaga. ¿Y qué pasa, Vlad? Esto pasa en primavera, al mismo tiempo en el cual esta plaga se viene sobre todos y estamos todos atrapados, encerrados en marzo, abril. De hecho, todo el mundo estaba en cuarentena. Eso era Pascua. Ahí es cuando pasa la Pascua. Tienes a la gente judía que celebra Pascua en sus casas hablando de cómo estaban encerrados por una plaga que estaba pasando en Egipto, cuando de hecho se están encerrados y una plaga está pasando en cada tierra en América. Y no solo eso, en Israel fue la primera vez en 3000 años que el gobierno dijo en Pascua, tienes que quedarte en tu casa hasta la mañana porque hay una plaga que está pasando por la tierra. Primera vez en 3000 años. Y pensar en esto porque lo que pasó es, ¿quién es el Cordero de Pascua? Jesús es el Cordero de Pascua. Y nuestra fe, esta es la fe de la Pascua. De hecho, comienza en Pascua cuando Él muere por nosotros. Estamos viendo a Occidente darle la espalda a la tierra de la Pascua. Y a todos se nos trae de vuelta a la Pascua. A todo el mundo se lo trae de vuelta a la plaga. Y todos necesitamos tierra. Con la plaga, es increíble. Esto es lo primero. Ahora, lo segundo es... El segundo festival de Dios, día mencionado, es Shavuot. En griego es llamado Pentecostal. Pentecostés. Es una fiesta hebrea. ¿De qué se trata Pentecostés? Cuando te hago esas preguntas, sé que sabes la respuesta, pero lo digo para todos. Se trata de el fuego del Espíritu, el bautismo de fuego. Las lenguas de fuego es el día del fuego del Espíritu. Bueno, cuando Pentecostés viene, en ese año, viene la siguiente sacudida de América y se convierte en un bautismo de fuego. Nuestras ciudades se prenden en el fuego del juicio. ¿Y qué pasó? Es el verano de furia del que estás hablando. Es Pentecostal que lanza la cosecha de verano. Entonces, así pasa exactamente la misma noche en la cual la gente enciende las velas para celebrar Shavuot, que es Pentecostés, 28 de mayo. Esa misma noche, todo se prende fuego. Ahí es cuando la estación de policía, cuando sucede no solo lo de Minneapolis, sino cuando las ciudades se encienden en fuego. En el día del fuego comienza la sacudida del fuego y el verano del fuego en América. La siguiente es la fiesta de trompetas. Eso en hebreo se llama Yom Hadim, es el día del juicio. Y ahí es cuando dicen, tenemos que prepararnos, es el momento en el que comienzan los días de arrepentimiento, tenemos que ponernos bien con Dios, porque creen que Dios es el juez, como juez del universo, está en la corte celestial y está pasando juicio, veredicto, en la vida y en la muerte. En ese día, todos los ojos judíos se vuelven a la corte de Dios y el juez Dios. En ese momento, algo parece pasar en la corte alta de América. Todos los ojos se vuelven a la alta corte de América, porque en ese día Dios decide quién pasa por la tierra. En ese día, la alta corte de Dios y de América es tocada y un juez de la Corte Suprema pasa de la tierra en la fiesta de trompetas, este viernes de la fiesta de trompetas. Y la cosa es, Dios está diciendo, mira, la Corte Suprema, de hecho, fue la Corte Suprema que legalizó el aborto en América. Ese fue el pecado. Pero en la fiesta de las trompetas tienes que comenzar a arrepentirte de tu pecado. Piensa en esto. El hecho de que el juez Ginsburg parta de la tierra es el hecho en el cual se abre la puerta para que América pueda arrepentirse de Roe versus Wade. Sin esto, nunca hubiera pasado. Y pasa en el día en el cual, de hecho, comienza el arrepentimiento. Y de hecho, en la Corte Suprema comienza a arrepentirse de su mal. Y pasa en el día de Yom Hadim, la fiesta de trompetas. Porque Dios tiene una corte
más suprema que la nuestra y es el juez supremo por todos los jueces. Y todo comenzó el mismo día. Y de hecho, Vlad, ese mismo día están orando. Una de las oraciones de la fiesta de trompetas es: Señor, cancela el mal. Ese es uno de los cánticos de esta fiesta. Sí. Y quiero compartir algo que yo atestigué por mí mismo. Y esto está llamado, no sé si lo recuerdas, Vlad, pero sí, lo sabías. Durante este año teníamos algo en Washington, D.C., llamado El Retorno. El Retorno era un día nacional de oración y arrepentimiento. Lo habíamos planificado 2 semanas antes y todo sucedió ese año. Nos reunimos en Washington, en el shopping mall, y nos arrepentimos por el aborto, oramos por este tema. Y no lo sabíamos, pero ese día yo no me había dado cuenta hasta después. Ese día en el calendario hebreo, judío, es Shabbat Shuvah, que básicamente dice el día del retorno. Tuvimos el día del retorno sin saberlo. Y esta fue la próxima vez ungida en el calendario judío para que una nación se aleje de su pecado y tenga una reunión sagrada. Leen a Joel 2, suena la trompeta. Esa es la reunión que estábamos teniendo. Pero ese mismo día, el presidente Trump, estoy seguro de que él no está leyendo las escrituras judías. El presidente Trump decide poner en marcha la cancelación de este caso de Roe versus Wade en el mismo día de arrepentimiento. El arrepentimiento de América comienza en el mismo día. Y Trump elige ese día para comenzar la moción, el poner el voto para Amy Barrett, que logra cancelar este caso de Roe versus Wade. Por la cuestión de la fiesta de trompetas, el asiento estaba vacío. Entonces, 8 días después, en el siguiente día santo, él pone en movimiento este mismo voto. Estamos orando para que eso pase en el shopping mall. Y él está en la Casa Blanca. Y déjame decirte cuán increíble es Dios. Así es, cuán increíble es. A las 5 de la tarde, en este shopping, dije, tenemos que hacer sonar el shofar, la trompeta. Es la señal especial de Dios, es la señal de jubileo de Jericó. Tenemos que sellar nuestras oraciones y sonar la trompeta. Y cuando escuches la trompeta, todo el mundo que grite. Son las 5. Estamos en este lugar, este shopping. Y digo, bueno, sellaremos todas las oraciones de 50 años. Vamos a sellarlas, esas palabras, con el poder de Dios, que se cumplan. Y dije, llamé a los hombres que estaban ahí, 6 hombres en el escenario con trompetas, y les dije, ahora, sonaron el shofar, y todo el mundo grita. Al mismo tiempo, en el patio, en el jardín de la Casa Blanca, está Trump, junto con Amy Barrett, el antiguo Yahoo y la nueva, antigua Amy Barrett, hija del Nilo. Y ese es el momento donde abre su boca y comienza el sobreseimiento de este caso. Cuando veo al mismo tiempo, por 5 minutos, y el segundo 33, ahí comienza la trompeta. Y al mismo tiempo, el presidente Trump abre su boca y comienza a hablar también a las 5 de la tarde, 4 minutos. El mismo exactamente momento. Y la cosa es, si juntas todo, en ese momento aquí estamos, es el año del jubileo del aborto, estamos sonando el shofar, lo que haces en jubileo, y al mismo tiempo tienes al Yahoo americano junto con la americana hija del Nilo. Es el día de cambio, es el momento de cambio. Y es cuando este caso de Roe versus Wade es cambiado con el poder de Dios, el sonido de Jericó, las oraciones de la gente de Dios. Así es, cuán increíble nuestro Dios es. Y quiero decirte una cosa más sobre esto, que es, digo, Señor, tuviste 6 personas aquí con las trompetas. ¿No hubiera sido lindo tener 7 como en Jericó? Y luego de repente se me ocurrió que dije, wow,
Éramos 7. La séptima trompeta. ¿Cuál es el nombre del presidente? Trump. ¿Qué significa en inglés? Trompeta. En el momento que dije que suene la trompeta, sonaron al mismo tiempo 7 trompetas. Y eso canceló en el año del jubileo lo que se había hecho sobre el aborto. Bueno, esto es muchísimo. Necesito tomar un descanso mental. Esto es demasiado para mi cerebro. ¿Están disfrutando esto? ¿Esto está disfrutando a gente? Hay mucha gente diciendo, qué increíble, no puedo creer, esto es increíble. Si esto está ayudando a gente, si están siendo bendecidos por esto, dejen un comentario, dejen un emoji. Demos a nuestro rabí un momento para respirar. Y ni siquiera comenzamos a hablar de Josías. Y ahí estamos yendo ahí. El manifiesto de Josías. ¿Cómo aparece Josías en esta historia de Yahú y de la hija del Nilo? ¿Cuál es la significancia profética de Josías? Bueno, perfecto. Ahí es donde estamos yendo. El manifiesto de Josías, las últimas 100 páginas son la parte del manifiesto. Todos estos misterios, todos iban a decir o apuntan a un momento profético en el que estamos ahora. Y la cosa es que el altar que se quiebra, lo que pasó ese día es el altar se rompió. Cuando se rompió el altar, esto es una señal bíblica colosal, importante. A través de la Biblia, cuando el altar se rompe, quiere decir que Dios está leyendo un cambio. Porque cuando el altar se rompe, déjame ponerlo de este modo. El altar roto, más que cualquier otra persona de la Biblia, apunta a Josías. Su nacimiento fue profetizado cientos de años antes con la señal del altar quebrado, y él crecería para ser quien rompió todos los altares de los dioses. Él es el que fue al valle de Hinón, y acabó con esos altares. Fue a Betel y terminó con eso. Lo que está diciendo, hay mucho que estamos haciendo aquí, pero lo que está diciendo es que de hecho estamos en el momento de Josías. El altar quebrado es la señal de Josías. Y nunca tuvimos un altar tan grande como el colosal altar del aborto quebrado, como hemos visto. Este momento de Josías es cuando una nación o civilización por un lado está en el borde del juicio, se ha alejado de Dios, está luchando una guerra contra Dios. Esos son los días de Josías, cuando él viene al poder y está lista para el juicio. Y el juicio al mismo tiempo, Dios da una última chance para esa nación y civilización, para el avivamiento. ¿Por qué? O por la señal del altar roto. En ese momento el avivamiento no fue una cruzada, sino que fue el altar quebrado. Quebraron el altar de los dioses, se arrepintieron y Dios trajo avivamiento. El altar quebrado es el signo bíblico más grande de avivamiento. Estamos hablando no solo de esto, pero en los últimos días, donde estamos ahora, que por un lado ves el juicio, por otro lado ves avivamiento. Y la cosa es, Dios dice que hay una última chance, que la única esperanza de América y ahora el mundo es el avivamiento. Y la cosa es que Dios puede hacerlo. Podemos ser esa generación. Y la cosa es que, ¿sabes? Josías fue un hombre que Dios utilizó para traer avivamiento y, de hecho, evitar el juicio. Fue una persona. Él nació en una era en la cual estaban ofreciendo sus hijos. Estaban en inmoralidad sexual, confusión de género, lo mismo que pasa ahora. Y hubo una persona que se dio vuelta y dijo, no, volvamos a Dios. El manifiesto de Josías habla de cómo él podía vivir en este tiempo tan oscuro y no ser corrompido, sino de hecho cambiar a este mundo. ¿Cuáles son los secretos que tenía? ¿Cuál era la estrategia de Josías? ¿Cuáles eran sus poderes? ¿Cuáles eran? Y yo creo que Dios está apuntando a todo esto. Y lo último de lo que vamos a hablar, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos mantenernos firmes? Dios nunca termina, no importa si hay persecución, apostasía. Dios nos ha llamado para ser las luces de esa generación. Llamó a Josías en una generación de oscuridad. Yo creo que esto es una palabra para los últimos días. El manifiesto de Josías. No estoy diciendo todo, pero ves el altar. Eso es una señal de esperanza, este altar quebrado. Pero el subtítulo es El antiguo misterio y guía para el fin de los tiempos. Porque Josías es esa persona. La Biblia dice que no hubo nadie como él antes o después. Y podemos cambiar el curso de la historia
Podemos ser una luz para este mundo. De hecho, esta debería ser la hora de nuestra más grande hora para nosotros, porque cuando se ponga más oscuro, como con Josías, la luz se pone más brillante. Y en el día en el cual se completa esta obra, Dios da una respuesta. Dios nos dice, tengo un mapa. ¿Cuál es la respuesta? Hay una respuesta y justo como cuando Josías nació para su época, nosotros nacimos para esta hora. Este puede ser nuestro más grande momento. No podemos estar silenciados. Josías no tenía miedo. A él no le importaba la mayoría. Él era radical. La oscuridad era radical. Él era radical. La oscuridad era revolucionaria. Él también era revolucionario. Es una época de ser radical. De, por ejemplo, mirar el libro de Hechos, porque el fin será como el comienzo. Será radical, será poderoso. Y en los últimos días no será todo oscuridad, sino poderosa luz en el medio de eso. Nosotros nacimos para un tiempo así. Puede ser nuestra más grande hora, por eso escribí este libro. Eso es una conclusión increíble. Y creo que cada persona necesita conseguir tu libro. Tú resaltas más cosas sobre lo que Josías hizo que necesitamos hacer e imitar. Sí. Cómo proteger a tu familia, qué hacer si la persecución viene hacia ti, qué hacer si el gobierno te dice tienes que alejarte de Dios. Son 100 páginas. No podríamos ni entrar en eso, pero son todas estas secciones. Estoy orando, Vlad, de que yo no necesito sacar más libros. Lo hago porque Dios lo dice. Y ahora que la gente pueda obtenerlos, no para ellos, sino para gente en su vida que necesita saber y volverse fuerte de nuevo, volverse luz de nuevo. Para gente en su vida que no es creyente, que no cree en Dios, pero que ahora puede decir, wow, Dios es real, Dios es exacto y es preciso y está en el trono. Para que ellos puedan. El libro, el manifiesto de Josías está en todos lados, está online, en Amazon, inclusive en Walmart, está en todos lados donde hay libros. Y quiero orar también para esto, para gente en tu vida, especialmente para tus amigos escépticos. Esto puede ser un buen momento para despertarlos, porque no puedes inventar esto. Lo que el rabí Jonathan Cahn trajo a nuestra atención, no puedes inventarlo. No es algo, es la manera en la que estas cosas están alineadas. Las cosas que pasaron antes generalmente pasan de nuevo y es lo que estamos viendo ahora. La historia se repite, pero estamos también viviendo en la cúspide del avivamiento. Última pregunta. ¿Tienes algo sobre el hecho de que Josías murió prematuramente? ¿Hay algo sobre un avivamiento que será cortado prematuro? ¿No durará? ¿O el Baal está en la corte y va a depender de cómo respondemos? Bueno, él murió en guerra, porque fue en guerra contra algo que no tenía que ir y por eso murió. Y luego Dios dijo, después de que murió la nación, volvió a caer y vino el juicio. El poder de lo que una persona puede hacer. A fin de cuentas, está en nuestra cancha. Esto es algo importante. Vlad, estoy sintiendo que el Espíritu está diciendo, tenemos que orar por avivamiento en nuestras propias vidas. Y luego podrás tener avivamiento alrededor. Y ahí no importa lo que pase, en el fin de los tiempos tendrás avivamiento. Josías, él rompió los altares de los dioses. Y lo primero es genial, si hay cualquier altar en tu vida que no debería estar ahí, rompe ese altar, porque tendrás avivamiento cuando rompas el altar. Luego podemos romper los altares en el mundo y traer luz. Pero lo importante, creo que lo que nos guía al fin de los tiempos es, tienes oscuridad en la cultura, pero tienes luz entre la gente de Dios. Ahí es a fin de cuentas donde no importa que nada apague nuestra luz, el enemigo no puede quitar nuestra luz. Si tú te estás moviendo por Dios, escucha, oramos y sabemos que Él va a volcar su espíritu en toda la carne y sabemos que hay gente que será salvada de toda nación. Oremos para que eso pase, que se rompa el altar y que oremos porque venga la gloria. Bueno, Señor, gracias por tu tiempo, realmente aprecio. Sé que es tarde y pasamos una hora juntos. Has hecho muchas entrevistas porque tu libro es realmente conmovedor y tanta gente está comprándolo. Realmente aprecio el tiempo que nos has dado y hemos puesto el libro en los comentarios. También lo pondremos en el chat
así como la descripción para aquellos que están viendo esto, para quienes lo están escuchando en otros idiomas o en una versión de audio, asegúrense de buscar a Jonathan Cahn y todos los libros van a aparecer. O si no, busquen el Manifiesto de Josías. Y creo que este libro realmente encenderá ese fuego, te dará esperanza. Te dará esperanza de ver la actividad de Dios. Siento que el retorno de los dioses, vi más un retorno del diablo. Era poderoso, pero también vi... encendió un guerrero dentro mío. Quiero ir y luchar. Bueno, tenemos que saber contra qué estamos luchando. Pero termina. Al final llegas a la esperanza. Y te diré esto un secreto. En el epílogo, este libro tiene un epílogo, porque ese es el día en el que el altar se quebró. Dios estaba diciendo, tengo esperanza. Es la secuela desde ese epílogo del altar quebrado de los dioses. Siempre es esperanza. ¿Secretamente estás trabajando en otro? Sí, estoy trabajando en otro justo ahora. Y voy a decir que esto es todo solamente tú, pero bueno, todo el mundo está oyendo. Vlad, esta es otra secuela para el retorno de los dioses. Es el retorno de los dioses 2 y tomará otra dimensión y todavía igual terminará con esperanza. Es otra dimensión. No puedo revelar lo que salió en el primer libro. Será otra cosa. Manténme en tus oraciones mientras trabajo en esto. ¿Tienes un misterio profético del Antiguo Testamento sobre las próximas elecciones? Bueno, deberíamos haber terminado esto hace 5 minutos. Puedes simplemente apagar la llamada y decirme, no, me quedé sin electricidad. Pero bueno. Podrías apagar la llamada y te diríamos que igual está bien. No, de hecho, no estoy prediciendo, pero diré, es algo interesante. Desde el paradigma del que hablamos con Yahoo, eso de hecho comienza en el libro llamado El Paradigma. Interesantemente, él estuvo en la escena nacional por 28 años. El año 20, ahora Trump no era un político. No se sabe cuándo comenzó, pero este año fue el 28º año de su reino. Es interesante porque si Trump gana, aunque podría terminar en prisión al mismo tiempo, el fin de su reino sería el año 2028. 28 es el tiempo de Yahoo. No estoy diciendo que tenga que ser, pero estoy diciendo que no es interesante. Tenemos que orar. Pero ¿sabes qué? Trump no es la respuesta es Dios. Pero Trump puede ser usado para que podamos orar. Sacar la mayoría de cada momento, sea un buen o mal líder, Dios está en el trono. El impacto que Dios utiliza para quebrar el altar del aborto han sido 50 años. Así que creo que como tú conectaste esos puntos con Yahoo y la hija del Nilo para América, esto es increíble. Y creo que tenemos que agradecer a Dios por usar a un hombre así, porque tomó un hombre que es una persona impredecible, como Trump. No sabes lo que va a decir. Pero tenía que ser hecho para derrotar esta agenda demoníaca que estaba pasando en los Estados Unidos. Y ahora creo que es una puerta abierta para que nosotros veamos avivamiento y construyamos altares de Dios. Eso es verdad. Y ¿no es interesante, Vlad, que Dios elevaría un hombre llamado Trump para estar aquí en el jubileo del sonido de la trompeta, en el jubileo? Nuestro Dios es increíble. Jonathan, tantas gracias. Si la gente quiere saber más sobre tu ministerio, tus libros y la iglesia donde tú estás, así como otras cosas, ¿puedes darles alguna explicación de cómo encontrarte? Sí. El ministerio abierto donde compartimos el Evangelio se llama Hope of the World y mis enseñanzas están ahí también. Enviamos actualizaciones proféticas y CDs, hopeoftheworld.org. También estoy en Facebook, Jonathan Cahn. No soy un experto en streaming, pero tengo mensajes ahí. Y si estás en New York o New Jersey,
Yo llevo la iglesia Beth Israel en Jerusalem Center en Wayne, New Jersey. Hay un sitio ahí donde hay libros publicados por Jonathan Cahn. Lo puedes buscar en Jonathan Cahn, Amazon Books. Bueno, tantas gracias, Señor. Gracias por tu tiempo y gracias por darnos este tiempo. Muchas gracias. Bye.